Muy bien, estamos con el fiscal federal, Carlos Alberto Gonella, fiscal federal de Córdoba. Fue además el primer titular, director fundador de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac. Bueno, y ha tenido, o llevó adelante, mejor dicho, varias causas que tienen que ver con trata y con lavado de activos. ¿Cómo está, doctor Gonella? Aquí Ximena, Facundo y Gustavo Vera te saludan. Hola, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles. Muy bien, con frío aquí en Córdoba. Sí, estamos todos igual. Sí, estamos todos con síntomas gripales, todos, un poco de todo. Pero bueno, ustedes contentos porque ahora tienen a Belgrano para la final. Así es, sí, ya hay mucha expectativa, ya hay clima de partido acá en el Kempes. Me imagino. Bueno, doctor, básicamente esta ronda de entrevistas que estamos haciendo a jueces y fiscales tiene que ver con las modalidades que asume la trata y los delitos conexos, sobre todo después de la pandemia y las particularidades que tiene cada región, ¿no? Estamos descubriendo formas como organizaciones coercitivas, una mayor entremezclamiento con la criminalidad organizada y el narcotráfico, formas más clandestinas a partir de la propia persecución que llevó adelante Protex y bueno, los organismos antitrata, digamos, que han cuando han estado funcionando plenamente. ¿Cómo estás viendo vos la lucha contra la trata en Argentina, particularmente en la zona centro, la zona que te toca, que es Córdoba, desde el punto de vista laboral, sexual? ¿Cuáles son las modalidades más características? ¿Cuáles son los problemas o los desafíos que tenemos hoy en términos contemporáneos? Bien, he estado viendo algunas de las entrevistas que les han hecho a colegas, muy interesante. Ahí, bueno, coincido yo con la mirada en general. Hoy, como vos referís, luego de la pandemia, las características generales como la tecnología brinda oportunidades a las organizaciones criminales, lo cual para nosotros es un desafío, ¿no? Hoy la característica central es la utilización de la tecnología, de las tecnologías de la comunicación y las informaciones, para las organizaciones criminales. Si uno se pone a ver unos 20, 30 años atrás, ha habido una evolución y una ampliación de las oportunidades para las organizaciones criminales. Si vos te pones a ver el año 2000, la clave fue la digitalización masiva, lo cual implicó una gran oportunidad para los grupos organizados que se dedican a este tipo de delitos y otras manifestaciones del crimen organizado en general, ¿no? Sí. Acá referimos también al narcotráfico, al tráfico de armas, pero bueno, estamos hablando de trata y tráfico de personas. Año 2010, las redes sociales, su auge, también oportunidades. Año 2020, la aparición de los criptoactivos como forma de pago, intercambio de entorno digital, y hoy estamos con la inteligencia artificial, creación de contenidos y el desafío que tiene eso a nivel legislativo e investigativo cuando se utiliza esta tecnología para desarrollar las distintas fases de la trata, ¿no? Que es la captación, la explotación y demás, porque hoy se hace todo online, o sea, no se hace todo online. Hoy existe un auge de esto y se puede explotar online, sin necesidad de que la víctima salga de su casa. Los consumidores están en todo el mundo, los directores técnicos están en un país y los que controlan y monitorean online y auditivamente o por cámara las víctimas están en otro lado, con lo cual vos me decías, yo me gusta usar este sinalagma, oportunidades para las organizaciones criminales, desafíos para las agencias de aplicación de la ley, ¿no? Bueno, y en Córdoba, como la tecnología es un fenómeno que atraviesa la sociedad, y que tenemos el día a día, ¿no? Con nuestros hijos, digamos, es algo que no es muy distinto como lo que sucede en otras provincias. Nosotros en Córdoba tenemos 101 sentencias, 101 casos llevados a juicio oral de trata, Gustavo, desde que se incorpora este delito al Código Penal, ¿no? Sí. Que se tipifica en el año 2008. 2008. Y de allí, como ha sucedido en otras regiones, los primeros casos fueron de trata sexual, ¿no? Donde tenías a las fundamentalmente mujeres con su libertad física severamente restringida, los barrotes, las cadenas. Luego aparecen las cadenas invisibles, ¿no? Y las formas de violencia que son incluso más fuertes, como la violencia económica. Después empezamos a trabajar en casos de trata laboral,
de distintas actividades productivas, aserraderos, peladeros de pollo, la producción de fruta, de hortalizas, los cordones verdes, de los segundos cordones productivos de Córdoba y otras ciudades. Y estamos viendo, en estos últimos 2 o 3 años, hemos tenido ya un par de casos de lo que ya se ha hablado en tu programa, las organizaciones coercitivas o grupos de coacción psicológica. Casualmente estamos ahora transitando un caso bastante resonado aquí en Córdoba, que es el caso de la secta, denominada secta Dimensión Cielo, que el miércoles, bueno, en este momento estamos preparando porque el miércoles tenemos los alegatos. Bueno, un poco extensa mi respuesta, Gustavo. No sé si querés que puntualicemos un poco. No, está muy bien. También han tenido otro caso, por ahí no, hay un caso de una comunidad pseudoterapéutica, que vos investigaste al principio, que después la causa se empantanó, que la retomó el fiscal federal Rachid, que después la causa avanzó, después volvió a empantanarse. Volvieron a haber allanamientos recientemente donde encontraron otra vez de manera positiva situaciones de explotación con la misma comunidad terapéutica. Lo mismo encontraron en Paraguay hace 2-3 semanas con la misma organización, Remar, voy a decir el nombre concretamente, pero ¿qué ocurre, digamos, con estos casos, digamos, donde una y otra vez aparecen casos que dan positivo, donde in situ se verifica situaciones por lo menos de reducción a la servidumbre y de explotación laboral, y cuando llega a instancias superiores se empantana? Sí, como vos lo decís, y es público, así que se puede nombrar el caso Remar, ¿no? que nosotros veíamos hace algunos años que ves personas jóvenes vendiendo panificados y derivados en la vía pública, en transportes públicos. Bueno, el caso Remar tenía esta actividad de explotación, incluso de menores, porque había explotación infantil en la producción de panificados y venta, con el traslado de estas personas que estaban insertas en una pseudo comunidad terapéutica, porque ahí había mayormente personas con problemas o con consumo problemático de estupefacientes, incluso derivados por instituciones, incluso derivados por algunos juzgados familiares. Y también ahí detectamos y probamos en el juicio oral la explotación infantil en una carpintería que había en la ciudad de Río Cuarto, en el centro de la ciudad de Río Cuarto. En ese caso acusamos. Ese caso es interesante, Gustavo, porque el dispositivo de salud fue el que reacciona ante una mujer que llega embarazada a un hospital público y la atiende una enfermera y la ve malnutrida esta mujer, y ahí sacando un poco de información le cuenta, le llega la información de que estaba ahí en una casa ubicada en las afueras de la ciudad de Río Cuarto, y ahí se descubrió todo. Esa sentencia fue, había 2 personas ahí, el supuesto líder de esta organización con su mujer, que fueron absueltos. En casación pudimos revertir y logramos finalmente una condena por reducción de servidumbre con un juicio abreviado. Eran gente de España. Fíjate vos que mencionaste distintas ramificaciones, estuvo presente en el juicio oral quien fue el mentor de esta organización de origen español, que falleció pocos meses después de la absolución, y que no, obviamente él no lo cité como testigo en la causa, él simplemente estaba ahí averiguando quién era. Nos comentaron y era un supuesto filántropo que se había cansado del mundo materialista como empresario y empezó a favorecer a la gente con este tipo de comunidad terapéutica. Lo cierto que era, es muy grave, es muy serio lo que hacía en el caso nuestro Remar, porque ellos brindaban un tratamiento de salud mental consistente en lecturas bíblicas a la mañana, y quien no participaba de eso era sometido a castigos, porque se logró probar que niños eran puestos debajo de una canilla de agua fría que se portaban mal, digamos, para que vos te des una idea en qué consistía el tratamiento. Bueno, hoy lo que hemos visto, lo que estamos teniendo varios casos de estas organizaciones coercitivas que tienen también el pretexto religioso o este mensaje de salvación que lanzan a través de redes sociales, y eso va definiendo, o mejor dicho, redefiniendo el perfil de las víctimas, porque la víctima tradicional de trata, como ustedes saben muy bien, es la carencia económico. Sí, la vulnerabilidad social. Y hoy vemos vulnerabilidades de tipo emocional, ¿no?
Entonces, Ahora, hoy tenés víctimas que tienen cierto poder adquisitivo, clases medias, incluso clases medias altas, que caen presas de estas redes porque, bueno, son interpeladas en esta cuestión emocional que llega a ser muy fuerte, ¿no? Como el caso que tenemos nosotros ahora, el juicio oral. ahora dos cuestiones respecto a este caso de Remar. Tengo entendido que la investigación se retomó desde San Luis a partir de movimientos financieros hacia Paraguay que indicaban cierto movimiento hormiga de lavado de activos, ¿sí? Por parte de la organización. También tengo entendido que era prestataria de los gobiernos provinciales, por lo tanto, gobiernos provinciales derivaban víctimas de adicciones e incluso le daban subsidios a esta organización que puertas para adentro hacía lo que se le antojaba y muchas veces reducía la servidumbre a las propias víctimas. ¿Pensás que hubo una falla en relación a los organismos de salud que tendrían que haber controlado a estos proveedores del Estado, digamos, a estas prestatarias, digamos, del Estado, respecto a la contención de personas víctimas de adicciones? Esa es la primera Mira, pregunta. Y la segunda, ¿cómo está evolucionando el seguimiento del lavado de activos que sigue, digamos, al delito de trata? Mira, bueno, muy importante. En el caso de Remar en Córdoba, aquí fue el Ministerio de Justicia el que a partir de la redacción de este dispositivo de salud, el que hace la denuncia. Respecto de las otras ramificaciones de la investigación del caso y esta vertiente económica, yo conozco nomás en general, porque con el titular de la Protex, los cotitulares, Marcelo Colombia, Alejandra Mángano, obviamente estamos en permanente contacto, trabajamos muy articuladamente y coordinamos un poco el tema de la difusión de este caso, porque había bajo investigación esta hipótesis que vos mencionas que llevaba a Cristian Racit, el colega de San Luis. Bueno, evidentemente que si vos tenés una institución estatal que deriva a personas para un tratamiento de salud mental a esto que no está autorizado como tal, y se llegó a descubrir que operaban de esta manera, es grave, ¿cierto? Es realmente grave. Aquí en Córdoba nosotros eso no se pudo probar, sino como yo te decía, fue el propio Ministerio de Justicia el que denunció esta situación. Sí, sí, de testimonios de familiares que convocamos nosotros, de que estaban ahí en esa comunidad, sí, contaban que fue la propia justicia de familia la que derivaba a personas en conflicto para el tratamiento allí, ¿sí? Lo cual es grave, porque quiere decir que o no están al tanto, y mucho más grave si están al tanto y mandan a personas ahí en ese lugar, ¿no es cierto? Realmente es grave. Bueno, y ahí funciona, ahí fracasan los mecanismos de prevención, ¿no es cierto? Porque si vos tenés una comunidad un grupo de estas características que está inserto en una sociedad importante como Río Cuarto, que es la segunda sociedad más grande, la segunda ciudad más grande de nuestra provincia, es realmente grave. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, desde hace ya algunos años que el paradigma de investigación en materia de trata de personas como manifestación del crimen organizado, las investigaciones se enfocan a lo que es la generación de activos, de riqueza. El crimen organizado, definido por el Estatuto de Roma, justamente dice conceptualmente que estas organizaciones criminales buscan un beneficio económico o material. Entonces, estratégicamente, ahí debemos apuntar todos las agencias de investigación del Estado, porque justamente el mensaje que vos estás enviando en una causa donde lograste realizar investigaciones patrimoniales, lograste incautar y producir, liquidar esa riqueza y reparar a las víctimas, o fortalecer la capacidad investigativa del Estado, es muy fuerte a nivel simbólico este mensaje, ¿no? Claro. Bueno, la Prótesis viene trabajando mucho en eso. Nosotros hemos tenido casos muy importantes, como el caso Barey, una tristemente célebre familia de explotadores sexuales en Córdoba que logramos decomisar edificios, y en este momento estamos en la etapa de remate para poder reparar a 30 víctimas que estuvieron explotadas ahí, algunas durante varios años. Bueno, ese es el desafío que tiene el sistema judicial, y bueno, a eso debemos apuntar. Nosotros tenemos pautas que indican claramente que de manera paralela a la investigación del delito base hay que investigar la generación de riqueza, ¿no? Claro. Porque justamente es mucho más contundente la respuesta, y de esa manera obtenemos fondos para poder intentar devolverle a la víctima la recuperación de sus derechos humanos vulnerados, ¿no? Porque la trata es un delito que afecta a los derechos humanos. Correcto. Así que en eso estamos. Depende mucho del sistema judicial y de la capacitación.
en eso estamos, en esa lucha estamos. Bien, doctor, y yendo al plano legislativo, una consulta que solemos hacer es si a la luz de estas nuevas posibilidades, de estas nuevas modalidades, sobre todo lo que tiene que ver con la virtualidad, de nuevas figuras como la figura del monitor que se crea, que es esta persona que controla la explotación y demás, si con la legislación actual del 2008 y su modificación del 2012 es suficiente y en todo caso con la jurisprudencia se va acomodando, o si a su entender se requiere alguna modificación de la ley de trata. Qué buena pregunta. Vos sabés que nosotros tenemos en Córdoba un caso donde tenemos un procedimiento de gestación por sustitución, o subrogación de vientre, que no me gusta llamarlo porque es darle una figura del derecho comercial o civil. Y justamente ahora hemos pedido el procesamiento de varias personas y fundamentalmente intermediarios de empresas de salud y de profesionales del derecho que están acusados de falsificar documentación para presentar ante la justicia de familia una puesta en escena para que homologuen estos convenios, ¿no?, que se dan en el marco privado entre las parejas comitentes y las personas gestantes, que en nuestro caso son todas mujeres vulnerables. Y bueno, la discusión está allí. Como ustedes saben, el tipo penal de trata, tal como está legislado en el Código Penal, es un tipo penal abierto, porque habla solamente de la finalidad y después tenemos que ir a la ley de trata donde menciona las finalidades. Y donde no tenemos una finalidad, como en el caso particular, sí podemos aplicar otra de las figuras que están contempladas, como la reducción a servidumbre, trabajo forzado. O sea que yo creo que con las herramientas de interpretación de la ley, y a medida que se vaya generando jurisprudencia, tenemos una respuesta para dar. No estaría de más que se incorpore esas nuevas finalidades. Yo he tenido la posibilidad de viajar por Centroamérica en estos últimos 3 o 4 años como consultor de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, capacitando a colegas fiscales y policías. Bueno, ustedes saben que Centroamérica está muy golpeada por el tráfico de explotación de migrantes, ¿no? Sobre todo los migrantes de Venezuela, Colombia, que quieren ir hacia la casa del tío Sam, a la tierra prometida, y en el medio son explotados, ¿no?, como mulas en distintas actividades productivas. Y curiosamente, aunque hay mucho atraso a nivel investigativo y tecnológico allí, y es un flagelo realmente muy grande la explotación de muchas mujeres y niñeces, tienen previsto en Honduras como finalidad expresa el sometimiento de la víctima a tratamientos médicos científicos, con lo cual ahí lo tienen expresamente mencionado. ¿Qué ocurre si se produce una modificación legislativa incorporando como finalidad este procedimiento de gestación por sustitución? Bueno, las personas que están acusadas van a invocar que se le aplique la ley penal más benigna. Claro. Bueno, porque no se puede aplicar retroactivamente una nueva finalidad. Digamos, bueno, son cuestiones técnicas que posiblemente se den o no. Yo coincido con Marcelo Colombo, con quien hemos charlado mucho, y creo que podemos nosotros argumentar dentro de las finalidades que están expresadas. Bien. Y sobre todo teniendo en cuenta que como delito que afecta a los derechos humanos hay, y digamos, la dinámica que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, se puede hacer una interpretación dinámica de lo que establece Bien. Palermo y lo que establecen nuestras propias normas para dar una respuesta del Ministerio Público, y después que los jueces también interpreten nuestras posiciones y se vaya generando jurisprudencia. Así Bien. que Bien. Por eso está muy buena la pregunta, ¿no? Vos diste las dos alternativas, con la jurisprudencia que estás forjando, o si es necesaria una modificación. Muy bueno, bien, doctor. Clarísimo. Le agradecemos mucho esta entrevista. Nos volveremos a comunicar seguramente cuando tengamos casos puntuales de Córdoba. Y bueno, y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy importante el trabajo que ustedes hacen abordando estas temáticas. Les mando un abrazo a ustedes a disposición. Gracias. Muchísimas gracias. Hemos conversado entonces en nuestra última entrevista con el doctor Carlos Gonela, fiscal federal. Nos estamos yendo. Así es. Nos vemos la semana que viene. Hasta el lunes. Hasta luego.